y hay que entenderlo como un paso. Si bien es cierto que es simbólico, es la condena de un expresidente involucrado en actos de corrupción, sin embargo, tampoco podemos decir, aquí está el trofeo, aquí está, ganamos la batalla contra la corrupción, y ya se logró con éxito toda esta jornada. No, no, o sea, el tema es mucho más complejo. Hay que entender que las personas en este sistema de corrupción se convierten en piezas, ya, piezas de una maquinaria, y entonces la pieza falla, la pieza es detectada, se saca de la maquinaria, cambian por otra pieza y la maquinaria sigue funcionando. Eso es peligroso. O sea, si solamente nos quedamos en el tema de Toledo y no estamos viendo el tema estructural, el tema de la crisis institucional, es sumamente delicado. Desde el punto de vista penal me parece que es un avance sumamente importante, y están involucrados también personajes de proinversión, pero sin embargo solamente se toca el tema de la coima. La coima es un mecanismo, y es una transacción. Yo te doy, tú me das. Entonces, entendido esa transacción, los otros elementos que llegaron como contrapartida y que lamentablemente siguen en operatividad, es el otro elemento que también es importante abordarlo. Yo creo que los avances, los buenos pasos, hay que saludarlos, pero sin embargo hay que estar muy claros de que el tema tiene una mayor complejidad y que hay que desmembrarlo, y creo que los medios, como tú diriges, deben contribuirnos a que esto se desmembre y se visibilice de mejor forma. Ahora, Juan, dices que la coima es un mecanismo, pero ahí le agregaría de que no destroza el sistema, porque el sistema continúa funcionando. O sea, hasta el día de hoy vemos que estas prácticas son comunes en la administración pública con autoridades de todo nivel. El mecanismo que desarrolló Odebrecht, sus socios peruanos, con el gobierno de turno de Toledo, en este caso, fue la coima para la ejecución de esa obra. Pero eso se continúa viendo en el país y no hemos hecho nada para aprender del caso Lavallato, para tener mayores niveles de eficacia en que las obras públicas sean ejecutadas hacia verdaderas obras que sean necesarias y de manera transparente. Bueno, llegando viene el tema concreto, IRSA, y por la cual se condenó a Toledo. Se condena porque Toledo recibió una coima de más de 30 millones, cosa que no salió desde la justicia peruana, ni una alarma peruana, salió por una declaración hecha en la justicia norteamericana. Hay que decirlo con claridad. Lamentablemente las alarmas en el Perú no funcionaron. Pero, ¿por qué se dio esa coima? Se dio por el contrato. Yo recuerdo cuando Toledo vino a la comisión en la cual yo presidí, él dijo, ¿por qué me convocan? Si mi proyecto solamente fue aprobado por 810 millones, allá los que vinieron después, que hicieron que el proyecto llegara a más de 4.000 millones. No debe convocarme a mí, debe convocar a los que hicieron que el proyecto suba. Pero él firmó el contrato y armó de tal forma que las condiciones para que este proyecto se sobrevalorara se de esa forma. O sea, un proyecto de ingeniería abierta, un proyecto donde podía suceder todo. Entonces, el mérito, entre comillas, para la empresa corrupta era aprobar ese proyecto tal como lo quiso Odebrecht, exonerado del SNIF. Hubo todo un mecanismo para exonerar el SNIF. Hay que recordar que no fue Kuczynski que firmó, él viajó y lo hizo firmar a Sota Nadal un poco para encubrir el tema. Sota Nadal en ese tiempo era ministro de Educación. Se aprobó el proyecto pese a estar observado por Contraloría, por Genaro Matute, por el tema de los temas legales que tenía Odebrecht con el Estado peruano. Igual se buscó todos los mecanismos. El Congreso se involucró para proteger ese proyecto. Se sacó una ley en enero de 2006 precisamente para darle legalidad y protección a ese proyecto. O sea, hubo todo un comportamiento político, no solamente de Toledo, sino hubo un comportamiento institucionalizado a nivel de Odebrecht, hubo un comportamiento de todos los sistemas de control, a excepción de Matute, que sí hizo una observación, pero el Congreso jugó su rol de encubrimiento, y hay que decirlos así en términos claros. Ahora, eso significó la válvula abierta para que el proyecto se sobrevalore
en el tiempo que yo estuve investigando ya había pasado los 4.000 millones, ahora sé que la cifra es mucho mayor, 4.000 millones de dólares. Se aprobó por 810 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se generó la fórmula legal y la fórmula contractual para que eso sucediera. Y ahí tiene plena responsabilidad política Toledo, tiene responsabilidad funcional los funcionarios de Proinversión, tiene responsabilidad los sistemas de control que tendría que haber operado el MEF y que no lo hizo. O sea, hay responsabilidades de diferente orden, ¿no? Ahora, ¿solamente Toledo y los de Proinversión son los responsables? ¿Lo que hemos visto en la sentencia? No, como vuelvo a decir, es una parte. Después de haber sucedido el tema del contrato y los actores involucrados en ese contrato, la protección que hubo de los funcionarios de Proinversión, la forma en que después se ejecuta el proyecto, el conjunto de adendas que empieza a existir después en el proceso de implementación y que hace que el proyecto llegue a más 4.000 millones, ahí hay un conjunto de responsabilidades. Hemos encontrado pagos que no tienen sustento legal, o sea, sobrevaloraciones pagadas por diversos ministros y de diversos gobiernos, porque hay que recordar de que el proyecto IRSA no solamente es Toledo, está involucrado el gobierno aprista, está involucrado el gobierno de Humala, o sea, y son tres gobiernos por la cual recorre todo este proceso y esta ruta de sobrevaloración. El tema de la estructuración financiera, que es un elemento que poco se ha dicho, poco se ha trabajado e investigado. Hay todo un proceso de estructuración financiera precisamente para hacer que los certificados de reconocimiento de avance de obra se conviertan en una especie de bonos y han sido pagados y colocados en el mercado internacional. Probablemente tenga eso en un futuro serios problemas en el Estado peruano, porque hay que pagar esos bonos, ¿no? ¿Cómo se toma esto de que hoy Barata está pedido por la justicia peruana 36 meses, pero sus declaraciones, tanto de él como de la empresa Odebrecht, su información es utilizada en el caso? Bueno, el tema de Barata, primero, el tema de los 36 meses está dentro de la investigación que se hace por el gasoducto. Y Barata se ha opuesto, no ha querido declarar el gasoducto en la parte del juicio oral, no ha querido venir, no ha querido declarar de ninguna forma, protegiéndose en la justicia brasileña. Ahí hay un interés claro y que no se está diciendo. Odebrecht denuncia al Perú en el CIADI por más de 2.000 millones de dólares. Entonces, eso está protegiendo. Odebrecht quiere ganar ese juicio en el CIADI, ¿ya? Entonces, hay un tema de protección del por qué es la razón de que ese caso del gasoducto se caiga, por lo menos antes, no se caiga antes de, o se caiga, por decir, antes de lo que sucede en el CIADI, ¿no? Entonces, ese es un tema que protege Odebrecht. Ahora, pedir 36 meses de prisión preventiva a un señor que se fue del país, no se le sacó ni siquiera impedimento de salida del país, a pesar que los escándalos se hicieron públicos. Pedir 36 meses después de haberle permitido vender sus bienes en el Perú, no tiene nada, lo vendió todito. De alguien que en ningún momento se hizo un allanamiento ni a su domicilio ni a sus oficinas. Se fue al Brasil, allí pidió protección de la justicia y se postró como colaborador. Hay que recordar que el artículo 5 de la Constitución brasileña hace que los ciudadanos brasileños no puedan ser extraditados. Entonces, el tema es sumamente complejo y me parece que esa razón del impedimento es una razón sumamente tardía, puesto que los otros escenarios ya sucedieron. En todo caso, yo creo que ahí el Ministerio Público debió haber actuado en el momento oportuno. Claro, hay fallas de diseño, hay fallas y confiabilidad en el aporte que podría haber dado una empresa corrupta,
Eso me pareció sumamente absurdo. Yo recuerdo que inclusive salieron los fiscales, no los de ahora, salieron los, cuando estuvo Hamilton Castro y Sánchez, salieron una declaración pública a decir de que aquí en el Perú no hay nada de la información y hay que mirar todo en el Brasil. Por eso es que no justificaron su no allanamiento y no sus medidas preventivas que tenían que hacerse dentro de la justicia peruana. Eso es un craso error, y que ahora se esté sacando un tema de prisión preventiva que no es operativa, me parece que no racional, ¿no? Y en un momento nos decían, o por lo menos era lo que se debatía en el Perú, que teníamos que escoger entre sancionar, recuperar los recursos, dineros, mediante la intervención y acusaciones hacia la compañía Odebrecht, sus representantes, o escoger que ellos sean colaboradores y nos digan quiénes son nuestros corruptos. La mayoría de peruanos se inclinó por quiénes eran nuestros corruptos. ¿Estuvo bien hacer ese tipo de elección o de medida? ¿Tenemos que ir por un lado para conseguir sancionar a quienes han sido responsables de esto? Lo que no se contó era la otra variable. ¿Qué era? La variable de que no se puede tener fe de un corrupto. No se puede hacer acción de fe hacia una empresa corrupta. Ni el peruano ni el extranjero. Así es, y ellos diseñaron su estrategia. Soltaron el dulce, soltaron algunos codinombres y que después lo contaminaron. Y dijeron que no se puede usar los codinombres. O sea, toda la información que ellos dieron como supuesta colaboración eficaz, simplemente la contaminan y en el proceso no se puede usar porque se ha contaminado la información, ¿no? Entonces, pero mientras ganaron muchos aspectos dentro de la colaboración eficaz. Hay que recordar que ganaron Chaglia. Chaglia la pudieron vender y lo vendieron a una empresa china y recuperaron otros aspectos. Sus proyectos siguen operando. En todo caso, yo creo que esa colaboración eficaz, y de paso es casi desconocido en nuestro país. Nadie tiene el documento de la colaboración eficaz. Lo que se sabe es lo que se ha externalizado por los medios de producción, o lo que dijo la jueza cuando aprobaron la posibilidad de implementar esa colaboración eficaz. En todo caso, yo creo que esa variable nunca debió haber sucedido. No puedes hacer acción de fe frente a una empresa corrupta. Ellos diseñan su propia estrategia. Hace una hora, César Nakazaki, que es abogado, ha dicho lo siguiente a través de 2 twitters. Ha dicho: el Poder Judicial corrige una distorsión del equipo especial de fiscales en caso Lavajato. Por un lado, pretende revocar acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, y por otro utiliza su testimonio como prueba principal, como ha quedado claro en la sentencia con el expresidente Toledo. Eso dice en el primer tuit. El segundo dice: Poder Judicial anuló resolución de revocatoria de acuerdo de colaboración eficaz que el Ministerio Público celebró con Jorge Barata, y por graves violaciones al procedimiento establecido en el convenio y el Código Procesal Penal. Es decir, no tenemos acuerdo de colaboración con Barata anulado. Barata, 36 meses, se le pide 36 meses de cárcel, pero sus declaraciones siguen siendo utilizadas. ¿Cómo es eso? A ver, yo creo que hay que... Y no hablo de Toledo porque también hay García, que ya ha fallecido, pero hay otros implicados en ese caso. Hay Humala, ¿no? Hay Keiko Fujimori, ¿no? Hay una serie de... hay PPK también, en todo el caso de Lavajato. Bueno, yo creo que hay que considerar 2 elementos. Una, la causa y la razón del delito, la razón del acto criminal, y los procedimientos. Y la estrategia que plantean todos los penalistas, y entre ellos Nakazaki, es por el lado de los procedimientos. Entonces, buscan todos los elementos que se dan en los procedimientos para hacer caer la causa. Y no es el análisis ni la defensa basada en la causa, sino basada en el procedimiento. ¿Qué es lo que se vicia? ¿Qué es lo que cae? Y es lamentable. O sea, los procedimientos y el Código Procesal Penal está por encima del propio Código Penal.
Entonces, hay un tema que quizás hay que empezar a debatir y buscar el equilibrio entre la causal y los procesos. Entonces, ese es un tema, yo creo, sumamente esencial. Y toda la estrategia diseñada en este momento por los defensores de los que están siendo acusados por el caso Lavallato y por otros actos de corrupción, están a ver qué procedimiento se falló. ¿Cuál es la declaración que no debe ir porque ocurrió tal cosa? Ya. Perdiendo de perspectiva la esencia del delito. Yo creo que la esencia del delito no puede perderse como perspectiva. Habrán otros mecanismos de sustento, habrán otros elementos que se dan. A ver, si hubo una declaración y fue corroborada, y por más que no pueda declarar o no pueda decir, si fue corroborada, y existe y es fundamento, ¿ya? Y el hecho de que un codinome fue contaminado y no pueda utilizar, pero el hecho fue corroborado, eso me hace recordar en la propia comisión cuando Mauricio Mulder decía, ¿dónde está la coima? Hay una fotografía, hay un video, hay algo claro, concreto, pero estaba nuevamente viendo la parte del procedimiento y no estaba viendo la esencia del delito, cómo se manifestaba y se articulaba dentro de la realidad. Entonces, si partíamos solamente de ver dónde está la coima, dónde está la fotografía, no investigábamos absolutamente nada. Había que ver cómo es que recibieron la contrapartida y cómo se manifestó el delito en perjuicio del país. Eso fue la estrategia que nosotros tomamos para el proceso de investigación. Ahora, García no está. García se quitó la vida antes de ser allanado y posiblemente capturado y procesado también por este proceso. Su caso sigue para otros. Está el caso de Ollantumala, y que se va a resolver casi a fin de año, según lo que indican los cálculos, y va a tener un hecho importante. Se va a determinar si los aportes que le dio Odebrecht para su campaña electoral eran legales o no eran legales en ese momento, porque va a incidir también sobre el caso Keiko Fujimori, sobre los aportes de campaña electoral que Keiko también recibió de Odebrecht, de Confiep, de empresarios, y que luego ella incluso cocteleó o pitufió, ¿no? en las campañas electorales. Y está también ahí PPK en el sistema que tenían de corrupción, haciendo informes con una empresa paralela cuando él era ministro. Todos han estado metidos en este tema, Juan. Así es, y lo que quieren hacer es que simplemente decir, bueno, se recibieron aportes, en ese tiempo no estaba prohibido, es una falla administrativa, un delito administrativo porque no lo hemos declarado, pero el tema va más allá que el supuesto aporte. Hay que entender qué ganó la empresa con esos supuestos aportes. ¿Cuáles fueron los favores políticos? Los aportes fueron parte del mecanismo de captura del poder político para sus intereses. ¿Qué es lo que hay tras eso? Porque si solamente nos enfocamos en el tema aporte de campaña, se va a ir como delito administrativo. Pero si se ve ese tema relacionado con la contrapartida de qué es lo que ganaron, eso es colusión, eso es un pago, una coima adelantada, y es la captura del poder político, la cual Marcelo Odebrecht lo declaró en Curitiba. Ellos necesitaban controlar la clase política. Por eso le daban plata a varios candidatos. Claro, porque era como asegurar ser los proveedores luego o los que van a hacer las obras en esos gobiernos. Y no solamente eso, o sea, era para ver a los que eran responsables de la gestión pública y que tomaban decisiones en el Ejecutivo, pero también controlar a los que deberían estar haciendo el control político y deberían estar fiscalizando esa realización. Necesitaba los dos lados, por eso que financió a todos. Y mismo Marcelo lo dijo en su momento, yo financié a todos, así fue textual su declaración en Curitiba. Eso lo dijo Odebrecht, el dueño de la empresa. Así es. ¿Cierto? Y hay un hecho muy, muy, muy claro ahí cuando se da todo el desarrollo de varias tramas electorales, para que nuestros oyentes lo recuerden.
es que hoy se va a debatir, y quizás en el caso Humala, eso que tú estás comentando, que si es aporte de campaña, quizás no va a cometer un ilícito, pero lo que había ahí era un acto colusorio para, yo te voy a dar 2 millones a ti para tu campaña electoral hoy en Tumana, pero esos 2 millones sirven para que tú ganes la campaña, y cuando seas ganador de la campaña me vas a dar las obras que yo requiera para recuperar mi dinero, recuperar mi plata, que es lo que hoy vemos. Y te hablaba yo de un, no solo mecanismo, sino un sistema que está pasando en el país electoral, donde vemos en Lima, en las regiones, en el país, donde surgen los consorcios, ganan obras o empresas favoritas en las regiones, en los municipios, que son las ganadoras porque han colocado su plata sucia en la campaña electoral para luego verse beneficiados con la obra pública. En grande lo hacía Odebrecht. Incluso está esa famosa frase, aumentar Keiko para 500 EU hacer visita, que era aumentarle $500,000 a Keiko, ¿no? Y luego hacerle una visita a ella. ¿Por qué? Porque Barata apoyaba la campaña de Keiko y el Partido de los Trabajadores le había pedido a Odebrecht que le dé plata a Ollantumala, y al darle plata a Humala, lo que propone Barata a Odebrecht es, oye, yo no, porque yo apoyo a Keiko, auméntale también a Keiko, y le da plata a los dos. Al final de cuentas ya le había dado un adelanto, le daba algo adicional, pero le da a sus dos, digamos así, caballos en contienda electoral, que cualquiera de los dos ganaba, y con obras millonarias iban a recuperar esos millones que estaban invirtiendo. Así fue. O sea, lo cual no debería ser visto como aporte de campaña electoral. Claro, si no estaríamos pensando que Odebrecht, la empresa mafiosa, tenía voluntad democrática, estaba convencido de una opción política que contribuiría al país. No, los negocios son negocios, y para ellos la fórmula para hacer negocios es mediante mecanismos de corrupción, ¿no? Eso es. Entonces no hay voluntad política ni democrática, ni que yo te apoyo porque simplemente tú estás de acuerdo a mi opción política e ideológica. No, nada que ver eso. Por eso es que apoyó a partidos de diferente color político, inclusive de distancias políticas e ideológicas, igual los apoyó, porque necesitaba controlar todo el sistema político. Lo aplanó, lo allanó. O sea, todo el tema de que debe funcionar el equilibrio de poderes y los sistemas de control en el país entre los poderes, simplemente no debería darse, según el concepto de Odebrecht, comprándose a todos. Esto se va a definir ahora, se tiene que definir con Humala, va a ser clave ese caso. Toledo estaba prácticamente sentenciado con las declaraciones de Maiman, ¿no? Que fue quien corroboró todo esto antes de fallecer y declararse colaborador también para proteger sus bienes de la justicia peruana. ¿Cómo crees que va a ir el caso de Humala? Bueno, el tema es sumamente crítico, no solamente por el lado del aporte, sino por la forma que se trabajó el proyecto de gasoducto, ¿no? O sea, por el lado de la oferta solamente había una cierta cantidad de gas, y por el lado de la demanda también una demanda que no justificaba, pero se iba a pagar por tubo lleno, ¿no? O sea, pasaba la mitad, pero no importa, ingreso garantizado, y se pagaba todo. Para eso se hizo un conjunto de procedimientos, en la cual Odebrecht terminó siendo el único postor, y por lo tanto iba a ganar. Hay toda una historia sobre el tema del gasoducto, desde el pase de la empresa de Kuntur, ya que era anterior a Odebrecht, cómo se cae ese contrato para que Odebrecht gane. Pero antes de que se caiga, Odebrecht compra Kuntur, y lo hace caer diciendo y dando los argumentos totalmente contrarios a lo que después sustenta. No, que no es un proyecto ineficiente, es un proyecto no rentable, pero como me lo compro y hay un nuevo proceso con nuevas condiciones, con nuevos elementos que a la cual ellos ponían, ganan el proceso, quedándose como única empresa postora.
Entonces, ese es un tema sumamente delicado, tanto en la fórmula de cómo se hace el proyecto y tanto en los procedimientos de cómo llega a ganar el proyecto. Entonces, y eso es un proyecto sumamente importante, o un caso muy, muy importante para ver en la fórmula de que el Estado peruano empezó a generar garantías, ¿ya? O ingresos garantizados a estos proyectos corruptos. Ahí se ve clarísimo de cómo funciona ese mecanismo. O sea, no invierto nada, mis ingresos están garantizados, mi riesgo cero y ganancia absoluta, ¿no? Juan, te cambio el tema. Ya cuando estabas de parlamentario de la República, ya la población, el país, creía que los parlamentarios eran malos o el Congreso era malo. Pero mira, a lo que hemos llegado el 2024 con esta representación nacional. La gente quiere que se vayan. Y el gobierno de Dina Boluarte. Te pregunto cuál es tu análisis del actual momento político que vive el país. Con un paro a medias en Lima, con muchas dificultades para el transporte, para la gente, principalmente y algo del comercio, con una movilización que es un segundo paro en menos de un mes. Con movilizaciones en Arequipa, con el Tambo, en Trujillo ayer y hoy en Hilo también con paralización. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando actualmente con la política en el Perú, incluyendo al Congreso y al gobierno de Dina Boluarte? Hay una crisis política en el país. O sea, no hay una institucionalidad política construida seriamente para responder a las exigencias del país. El primer tema. Los efectos que nos dejó la corrupción, sin una perspectiva y sin rumbo hacia dónde va el país. Si hay crisis política y está desestructurado el rumbo del país, ¿sí? Porque el rumbo anterior estaba integrado y los que daban línea hacia dónde iba el país eran las grandes empresas corruptas. Un poco han sido descompuestas y no ha habido la brújula indicada que debería haber asumido responsablemente los que están lo que están asumiendo gobierno en diversas instancias. Y se ha construido todo un sistema de desequilibrio de poderes. Eso es terrible, ¿no? O sea, ya no hay un sistema de control político mutuo entre los poderes del Estado. Eso acelera la crisis. El otro lado es la desestructuración de nuestra economía, ya, que no ayuda a la construcción también de ciudadanía y la construcción y la posibilidad política del país. Tenemos una economía totalmente desestructurada. Más del 75% de la población es informal. De ese 25%, solamente el 1% lo dan las grandes empresas, el 99% son las pequeñas y medianas empresas. Por eso es que la corrupción, el sicariato, está atacando a los estamentos más débiles. Y hay una situación muy peligrosa. La institucionalidad está en un proceso de descomposición y lamentablemente la delincuencia está reemplazando ese tipo de institucionalidad donde debería estar el Estado. A ver, viene el delincuente, te pide un cupo, te está pidiendo una especie de impuesto, ¿ya? Me pagas, yo te doy protección, te dejo trabajar, te protejo frente a otras bandas que pueden ver de otro lado, te protejo y este es mi territorio. Está siendo desplazado el Estado. El peruano paga su impuesto, debería por lo menos ser protegida su vida y debería ser protegido la posibilidad de trabajo, y eso no está cumpliendo el Estado. Entonces el tema es sumamente complicado. Yo lo veo con suma preocupación y realmente... Y discúlpame, Juan, esto que vemos con la delincuencia, esto que vemos con la ausencia en planes de seguridad ciudadana, ¿es parte y consecuencia de la descomposición política? Es consecuencia de la descomposición política, evidentemente, y cómo la política se ha embarrado con la corrupción y ha perdido perspectiva histórica. ¿Y cómo salir de acá con 30 y tantos partidos políticos ya inscritos para la próxima campaña electoral? Yo creo que va a existir un momento de implosión social. Las organizaciones
propias de nuestra ciudadanía van a tener que redefinir el rumbo del país. El mecanismo, la forma, no lo sé, no me atrevería a decir el mecanismo, pero sin embargo yo sí creo en el ciudadano creativo, el ciudadano emprendedor, el ciudadano que sí hace país desde su propia posibilidad y no está pensando en ninguna dádiva, como sí lo han pensado las empresas corruptas que utilizaron el Estado para enriquecerse. El empresario, el emprendedor arranca desde abajo con sus propias opciones. Y eso es la fortaleza del peruano. Y creo que tenemos que construir en base a esa fortaleza, ¿no? Y no bajo el supuesto pensamiento que realmente es exógeno a nuestra realidad. Ayer a Dina Boluarte le escucho decir: esta huelga es de los informales. Oye, pero si el 75% es informal en el país. Le está diciendo esta huelga es de ese 75%. O sea, una miopía absoluta de poder entender qué es el país, ¿no? La verdad que sí, o sea, desentendida y dando versiones y justificaciones como que el gobierno es víctima de todo esto, pero es bien difícil hoy explicarle a la población todo lo que está sucediendo en el ámbito político que le afecta a él, porque lo que estamos viendo es que a quienes están extorsionando y matando son a los más pobres, es decir, el bodeguero, el que sale a trabajar y regresa a casa en un bus, el que te maneja el bus, son los que están expuestos en ese momento ante el abandono y la inexistencia de este gobierno y de un Estado. Así es, o sea... que su función es protegerlo. Claro, están entrando en los espacios donde están excluidos de las políticas del Estado. Ahí está entrando la delincuencia. Juan, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo para ti.